Algunas cosas no se pueden explicar ni racionalizar. Cosas aparentemente imposibles pueden llegar a ocurrir, y de hecho a veces ocurren. Mi nombre es Eduardo Vital y les doy la bienvenida a su canal A Viva Voz. Por favor, ya saben, apoyen al canal dejando su like, comentando, compartiendo y suscribiéndose. Así que sin más, vamos al cuento de hoy. El ángel de lo singular. Era una fría tarde de noviembre. Acababa de concluir una comida desusadamente abundante, de la cual la dispéptica Truffet formó parte, y no precisamente poco importante, y estaba sentado solo en el comedor, con los pies apoyados sobre el parafuegos de la chimenea, y con una pequeña mesa a mi lado, que yo mismo me había acercado, sobre la cual había unas cuantas minucias de postre y una miscelánea colección de botellas de vino, espíritus y licor. Aquella mañana había estado leyendo Leónidas, de Glover, La Epigoniada, de Wilkes, La Peregrinación de Lamartine, La Columbiada, de Barlow, Sicilia, de Tuckerman y Las Curiosidades, de Griswold. Y no tengo ningún inconveniente en confesar que como consecuencia me sentí algo estúpido. Hice un esfuerzo por refrescarme recurriendo con frecuencia a la ayuda del Lafite, y al fracasar todo, me dediqué desesperado a hojear un periódico abandonado. Habiendo escrutado cuidadosamente la columna de Casas para alquilar y la columna de Perros perdidos, y posteriormente las dos columnas de Esposas y aprendices fugados, ataqué furiosamente el editorial, y habiéndole leído desde el principio hasta el final, sin entender una sílaba, concebí la posibilidad de que estuviera escrito en chino. Y volví a leerlo, esta vez desde el final hasta el principio, pero sin conseguir mejores resultados. Estaba a punto de tirar el periódico disgustado. Este pliego de 4 hojas, feliz trabajo que ni siquiera los poetas critican. Cuando me llamó tanto la atención el siguiente párrafo. Los caminos que llevan a la muerte son numerosos y extraños. Un periódico de Londres menciona el deceso de una persona por una causa muy singular. Estaba jugando a soplar el dardo, que se juega con una larga aguja en la que se inserta un trozo de lana, disparándola después contra un blanco por medio de un tubo de latón. El difunto colocó la aguja en el extremo equivocado del tubo, y al aspirar fuertemente para poder lanzar el dardo hacia adelante con más fuerza, atrajo la aguja hacia su garganta. Esta penetró en sus pulmones, matándole al cabo de unos pocos días. Al leer esto tuve un gran acceso de cólera, sin saber exactamente por qué. Esto, exclamé, es una despreciable mentira, una burla de baja categoría, el resultado de la inventiva de algún mezquino escritor de a penique la línea, de algún desgraciado inventor de accidentes en Cocaigny. Estos individuos, conociendo la extravagante credulidad que impera en estos tiempos, dedican su ingenio a inventar posibilidades improbables, extraños accidentes, como ellos mismos los llaman, pero para un intelecto reflexivo, como el mío, añadí entre paréntesis, colocando inconscientemente el dedo índice contra el costado de mi nariz. Para una capacidad de comprensión contemplativa, como la que yo, por ejemplo, poseo, resulta inmediatamente obvio que el maravilloso crecimiento en número que han experimentado estos extraños accidentes en los últimos tiempos es con mucho el accidente más extraño de todos. Por lo que a mí respecta, tengo la intención de ahora en adelante de no creerme absolutamente nada que tenga algo de singular. ¡Mein Gott! Entonces, ser usted verdaderamente tonto, replicó una de las voces más extrañas que jamás había oído. Al principio la confundí con una especie de rumor en mis oídos, como el que experimenta uno a veces cuando empieza a estar muy borracho, pero, mejor pensado, decidí que el sonido se parecía más al que sale de un barril vacío al golpearlo con un palo. Y de hecho, a esto le habría atribuido aquel sonido de no haber estado articulado en sílabas y en palabras. Yo no soy, bajo ningún concepto, una persona naturalmente nerviosa, y los pocos vasos de Lafite que había tomado sirvieron para envalentonarme un poco, de modo que no sentí ningún temor, limitándome a levantar plácidamente los ojos y mirar a mi alrededor en busca del intruso. No obstante, fui incapaz de ver a nadie. «Hump», continuó diciendo la voz mientras yo continuaba con mi búsqueda. «Debe estar usted más borracho que un cerdo, si es que no me ve, estando como estoy sentado a su lado».
En ese momento, se me ocurrió mirar en la dirección de mi nariz. Y efectivamente, ante mí, confrontándome desde el otro lado de la mesa, se hallaba sentado un personaje difícil de describir, aunque no totalmente indescriptible. Su cuerpo era como un odre de vino, o un pellejo de ron, o algo por el estilo, y tenía un aspecto totalmente falstaffiano. En su extremo inferior, había insertados 2 barriles que parecían cumplir las funciones de unas piernas. En sustitución de los brazos, colgaban de la parte superior del odre 2 botellas tolerablemente largas, con los golletes vueltos hacia afuera a modo de manos. Lo único que pude ver de la cabeza del monstruo era parecido a una cantimplora hessiana, parecida a una gran caja de rapé con un agujero en medio de la tapa. Aquella cantimplora, que llevaba un embudo por sombrero, inclinado sobre los ojos, a la manera como llevan los sombreros de los caballeros, estaba colocada sobre su costado, encima del odre, con el agujero dirigido hacia mí, y era a través de este agujero, que parecía fruncido como los labios de una vieja doncella puntillosa, por donde la criatura emitía ciertos gruñidos y vibraciones que evidentemente pretendía hacer pasar por una charla ininteligible. «Digo», dijo él, «que debe estar usted más borracho que un cerdo, si es que no me ve estando como estoy sentado a su lado. Y también digo que debe de ser usted más tonto que un ganso para no creer lo que dice la prensa. Es la verdad, es lo que es, palabra por palabra». «¿Quién es usted, por favor?», dije yo con gran dignidad, aunque algo desconcertado. «¿Cómo llegó usted hasta aquí y de qué está usted hablando?». «En cuanto a cómo llegué aquí», replicó la figura, «eso no es de su incumbencia. Y en cuanto a qué es de lo que estoy hablando, hablo de lo que me parece bien. Y en cuanto a quién soy, es precisamente por eso, por lo que vine, para que lo averiguara usted mismo». «Usted es un vagabundo borracho», dije yo, «y pienso hacer sonar la campanilla para que venga mi lacayo y le eche a patadas». «Je, dijo aquel individuo. «Jo. Eso es algo que no puede usted hacer». «¿Que no puedo?», dije yo. «¿A qué se refiere? ¿Que no puedo hacer qué?». «Sonar la campana», replicó intentando sonreír con su pequeña y repugnante boca. Al oír esto hice un esfuerzo por levantarme, para poner en práctica mi amenaza, pero aquel rufián se limitó al inclinarse sobre la mesa con gran deliberación, dándome un golpecito en la frente con el gollete de una de las largas botellas, que me hizo caer de nuevo en el sillón del que acababa de levantarme a medias. Me quedé totalmente anonadado, y durante un instante no supe qué hacer. Mientras tanto, él continuó hablando. «Como puede usted ver», dijo, «es mejor que se quede quieto. Y ahora va a saber usted quién soy. Fíjese en mí, míreme. Soy el ángel de lo extraño». «Bastante extraño sí que es», me aventuré a decir, «pero yo tenía entendido que los ángeles tienen alas». «¿Alas?», exclamó muy irritado. «¿Y qué podría yo hacer con unas alas? ¡Mein Gott! ¿Acaso me toma usted por una gallina?». No, repliqué muy alarmado. «No es usted ninguna gallina, desde luego que no». «Muy bien, pues entonces siéntese y compórtese como es debido, o volveré a golpearle con mi puño. Son las gallinas las que tienen alas, y los búhos tienen alas, y los duendes tienen alas, y los principales Teufel tienen alas. Los ángeles no tienen alas, y yo soy el ángel de lo extraño». «Y lo que quiere usted de mí en este momento es... «Lo que quiero», explotó la cosa. «¡Válgame! ¿Qué pedazo de cachorro malnacido tiene que ser usted para preguntarle a un caballero que además es un ángel qué es lo que quiere?» Aquella clase de lenguaje era más de lo que yo podía soportar, incluso viniendo de un ángel. De modo que, armándome de valor, cogí un salero que tenía al alcance de la mano y lo lancé en dirección a la cabeza del intruso. Bien lo esquivó, o bien me falló la puntería,
El caso es que lo único que conseguí fue destrozar el cristal del reloj que había sobre la chimenea. En cuanto al ángel, evidenció su disgusto por haber sido atacado, dándome 2 o 3 golpes consecutivos, con bastante fuerza, sobre la frente. Esto me redujo inmediatamente a un estado de sumisión, y casi me avergüenzo de confesar que, ya fuera por el dolor o por la humillación, las lágrimas afloraron a mis ojos. ¡Mein Gott!, dijo el ángel de lo extraño, aparentemente muy ablandado por mi sufrimiento. ¡Mein Gott! Este hombre está o muy bebido o muy arrepentido. No debe usted beberlo tan fuerte. Debe usted poner agua en el vino. Tenga, bébase esto, como un buen muchacho, y no me llore más, no. Diciendo lo cual, el ángel de lo extraño rellenó mi copa, que contenía como 1/3 de oporto, con un fluido incoloro que vertió de una de sus manos botella. Observé que las botellas tenían etiquetas alrededor de los golletes y que en ellas ponía Kirschenwasser. Aquella prueba de amable consideración por parte del ángel me aplacó en buena medida, y ayudado por el agua con que diluyó mi oporto en más de una ocasión, acabé recuperando el humor necesario para escuchar su extraordinario discurso. No pretendo acordarme de todo lo que me dijo, pero la conclusión a la que llegué después de haberle oído fue que él era el genio director de todos los contretemps de la humanidad, y que su labor consistía en provocar los extraños accidentes que continuamente asombran al más escéptico. 1 o 2 veces, cuando me aventuré a expresar mi total incredulidad con respecto a sus pretensiones, se enfadó sobremanera, de modo que finalmente consideré que lo más sensato sería no decir nada y dejarle hablar a su aire. Siguió hablando, por lo tanto, durante largo rato, mientras yo me limitaba a seguir recostado en mi silla con los ojos cerrados, mientras me entretenía masticando pasas y tirando los rabos por todo el cuarto. Pero al cabo de un rato, el ángel interpretó mi actitud como un gesto de desdén. Se levantó con terrible furia, inclinó su embudo sobre sus ojos, lanzó un enorme juramento, me lanzó algún tipo de amenaza que no alcancé a comprender del todo bien, y finalmente me hizo una reverencia y se marchó, deseándome, con el lenguaje del arzobispo de la obra Gil Blas, «Beaucoup ben bonheur et un peu plus de bon sens». Su partida fue para mí un alivio. Los poquísimos vasos de Lafite que había tomado habían tenido el efecto de dejarme adormilado, y me sentía inclinado a echar una cabezadita de unos 15 o 20 minutos, como tengo por costumbre hacer después de comer. A las 6 tenía una cita importante a la que era absolutamente indispensable que acudiera. La póliza de seguro de mi casa había expirado el día anterior, y habiéndose producido ciertos roces, quedó acordado que a las 6 me viera con la junta de directores de la compañía para fijar las condiciones de la renovación. Echando un vistazo al reloj que había sobre la chimenea, ya que me sentía demasiado perezoso para sacar el mío, observé con placer que me quedaban aún 25 minutos por matar. Eran las 5:30. Podría llegar con facilidad a las oficinas del seguro en 5 minutos a pie, y mis siestas normales jamás se han excedido de los 25 minutos. Me sentí suficientemente seguro en consecuencia, y me dispuse a dejarme caer en brazos de Morfeo. Habiéndolo hecho a mi entera satisfacción, miré de nuevo en dirección al reloj, y estuve casi tentado de creer en los accidentes extraños, al ver que en lugar de los habituales 15 o 20 minutos, había estado durmiendo durante tan solo 3, ya que faltaban aún 27 minutos para la hora de mi cita. Volví, por lo tanto, a mi siesta, y al despertarme al cabo de un rato, descubrí totalmente desconcertado que aún faltaban 27 minutos para las 6. Me levanté de un salto para examinar el reloj, descubriendo que había dejado de funcionar. Mi reloj de bolsillo me informó que eran las 7:30, y como es lógico, después de haber dormido 2 horas, era ya demasiado tarde para asistir a mi cita. No pasará nada, dije. Puedo llamar mañana por la mañana a la oficina y excusarme. Y ahora, mientras tanto, ¿qué podrá haberle pasado al reloj? Al examinarlo, descubrí que uno de los rabos de pasa que tan descuidadamente había estado arrojando por toda la habitación durante el discurso del ángel de lo extraño
había pasado a través del cristal roto y se había alojado, cosa bastante singular, en el orificio de la llave, con un extremo proyectándose hacia el exterior, que había obstaculizado el movimiento del minutero. Ah, dije yo, ya veo cómo ha sido. Esto habla por sí mismo. Un accidente natural. De los que tienen que ocurrir de cuando en cuando. Sin dar más vueltas a la cuestión, me retiré a dormir a la hora habitual. En mi dormitorio, una vez colocada una vela sobre un atril de lectura que tenía a la cabecera de la cama, y después de intentar leer unas cuantas páginas de la omnipresencia de la deidad, tuve la desgracia de quedarme dormido en menos de 20 segundos, dejando la vela tal y como estaba, encendida. Mis sueños se vieron terroríficamente plagados de visiones del ángel de lo extraño. Me parecía verle al pie del sofá, abriendo las cortinas amenazándome, con el hueco y detestable tono de un odre de ron, con las más terribles venganzas por el desprecio con el que le había tratado. Concluía una larga arenga, quitándose su embudo gorra, insertando su extremo en mi garganta e inundándome con un verdadero océano de Kirschenwasser, que fluía en un chorro continuo de una de las botellas de largo cuello que hacían en él las veces de brazos. Finalmente mi agonía se hizo insufrible, y me desperté justo a tiempo de ver que una rata se había llevado la vela del atril, pero no de impedir que se escapara con ella metiéndose en su agujero. Muy pronto, un olor fuerte y sofocante asaltó mi nariz. La casa, percibí con claridad, estaba ardiendo. En cuestión de pocos minutos las llamas surgieron con violencia, y al cabo de un intervalo de tiempo increíblemente corto, la casa estaba rodeada de llamas. Toda salida de mi recámara que no fuera a través de una ventana estaba cortada. La muchedumbre, no obstante, se hizo rápidamente con una escalera, extendiéndola hacia mí. Por medio de esto estaba descendiendo rápida y aparentemente a seguro cuando un enorme cerdo, en cuyo estómago rotundo, y de hecho en toda su actitud y toda su fisonomía, había algo que me recordaba al ángel de lo extraño. Cuando este cerdo, como iba diciendo, que hasta aquel momento había estado dormitando pacíficamente en el barro, decidió repentinamente que necesitaba rascarse el hombro izquierdo, y no consiguió encontrar nada más adecuado para este propósito que el pie de la escalera. Al instante caí al suelo, y tuve la desgracia de romperme un brazo. Este accidente, junto con la pérdida de mi seguro, y la pérdida aún más grave de mi pelo, que se me había chamuscado en su totalidad a causa del fuego, me predispuso a adoptar una actitud más seria ante la vida, de modo que finalmente me decidí a buscar una esposa. Había una viuda rica y desconsolada por la pérdida de su séptimo marido, y fue a su espíritu herido al que ofrecí el bálsamo de mis votos matrimoniales. Ella accedió finalmente a mis súplicas. Me arrodillé a sus pies lleno de gratitud y adoración. Ella se sonrojó e inclinó la cabeza, poniendo su exuberante cabellera en estrecho contacto con los rizos que temporalmente me habían sido suministrados por Grand Jean. No sé cómo se produjo el enredo, pero sé que se produjo. Me levanté con el cráneo brillante y desprovisto de peluca. Ella, desdeñada e iracunda, medio ahogada por un pelo extraño. Así acabaron mis aspiraciones por la viuda a causa de un accidente imprevisible, sin duda, pero que la secuencia natural de los acontecimientos había producido. No obstante, sin desesperar, me lancé al asedio de un corazón menos implacable. Mi suerte fue de nuevo favorable durante un breve periodo de tiempo, pero una vez más, un incidente trivial se interpuso entre mi amada y yo. Había quedado citado con mi prometida en una avenida donde se encontraba toda la élite de la ciudad, e iba yo a toda prisa a darle la bienvenida con una de mis más celebradas reverencias, cuando una pequeña partícula de alguna sustancia extraña, que se me introdujo en el rabillo del ojo, me dejó momentáneamente cegado. Antes de que consiguiera recobrar la vista, la dama de mis amores había desaparecido, afrentada irreparablemente por lo que ella consideraba la grosería de pasar por delante de ella sin saludarla. Mientras estaba aún desconcertado por lo repentino de aquel accidente, que, no obstante, podía haber sucedido a cualquier persona bajo el sol, y seguía aún sin poder ver, me abordó el ángel de lo extraño,
que me ofreció su ayuda con una educación que jamás hubiera esperado de él. Examinó mi ojo molesto con mucha delicadeza y habilidad. Me informó que tenía una gota metida en él, y, fuera lo que fuese una gota, me la extrajo, procurándome alivio. Después de aquello, llegué a la conclusión de que iba siendo ya hora de morir, ya que la mala fortuna parecía haber decidido perseguirme, y en consecuencia encaminé mis pasos al río más cercano. Una vez allí, y quitándome las ropas, ya que no existe ninguna razón por la que no podamos morir igual que hemos nacido, me lancé de cabeza a la corriente, siendo el único testigo de mi suerte un cuervo solitario que se había sentido tentado de comer trigo saturado en coñac, y se había alejado en consecuencia, dando traspiés de sus compañeros. No había hecho yo más que entrar en el agua cuando a aquel ave se le metió en la cabeza salir volando con la parte más indispensable de mi vestuario. Pospuse en consecuencia mi suicidio por el momento, limitándome a introducir mis extremidades inferiores en las mangas de la chaqueta, y me lancé a la captura de aquel felón con toda la agilidad que el caso requería y las circunstancias permitían. Pero mi negro destino seguía aún conmigo. Mientras iba corriendo a toda velocidad, con mi nariz dirigida hacia el cielo y con la atención fija en el ladrón de mi propiedad, percibí súbitamente que mis pies no tocaban ya terra firma. Lo que había sucedido era que acababa de saltar por un precipicio, y me hubiera hecho pedazos inevitablemente si no hubiera tenido la suerte de agarrarme al extremo de una larga cuerda guía, que colgaba de un globo que pasaba por allí. En cuanto recuperé el suficiente sentido como para comprender el terrible lío en el que estaba metido, o más bien suspendido, puse toda la fuerza de mis pulmones en el empeño de que ese peligro fuera también conocido por el astronauta que debía ir más arriba. Pero durante largo rato mis esfuerzos fueron en vano. O bien el muy idiota no me veía, o el muy villano no quería oírme. Mientras tanto, la máquina seguía volando rápidamente, y mis fuerzas me fallaban aún más rápidamente. Pronto estuve a punto de resignarme a mi destino, dejándome caer tranquilamente en el mar, cuando mi espíritu se vio reanimado súbitamente por una voz hueca proveniente de más arriba, que parecía estar tarareando perezosamente algún trozo de ópera. Mirando en su dirección, vi al ángel de lo extraño. Estaba inclinado, con los brazos cruzados, sobre el borde de la cesta, y tenía una pipa en la boca a la que daba plácidas chupadas, dando la impresión de estar en excelentes términos consigo mismo y con el universo. Yo estaba demasiado exhausto para hablar, de modo que me quedé mirándole con gesto implorante. Durante varios minutos, aunque me miraba directamente a la cara, no dijo nada. Finalmente, cambiando cuidadosamente su bufanda del lado izquierdo al lado derecho de su boca, condescendió a hablar conmigo. «¿Quién es usted?», preguntó. «¿Y qué diablos está haciendo ahí?». Ante esta prueba de descaro, crueldad y afectación, solo pude responder con la palabra «¡Help!». «¿Help?», repitió el muy rufián. «No seré yo. Y ahí tiene la botella. Sírvase usted mismo y que el diablo se lo lleve». Con estas palabras dejó caer una pesada botella de Kirschenwasser, que golpeándome en plena coronilla, me hizo pensar que se me habían salido todos los sesos. Impresionado con esta idea, estaba a punto de dejar ir la cuerda y abandonar la vida con dignidad, cuando me retuvo la voz del ángel, que me conminaba a aguantar un poco más. «¡Aguante!», dijo. «No tenga tanta prisa. ¿No quiere usted otra botella? ¿O está ya sobrio y ha recobrado el sentido común?». Al oír esto me faltó tiempo para mover 2 veces la cabeza, una en sentido negativo, queriendo decir que prefería no aceptar otra botella por el momento, y otra en sentido afirmativo, con lo que quería implicar que estaba sobrio y que había definitivamente recobrado el sentido común. De esta forma conseguí ablandar un tanto al ángel. «¿Entonces cree usted?», me preguntó. «¿Al fin? ¿Cree usted entonces en la posibilidad de lo extraño?». Volví a afirmar con la cabeza. «¿Y cree usted en mí, el ángel de lo extraño?». Volví a asentir. «¿Y reconoce usted que es un borracho impertinente y que además es un tonto?». Volví a asentir una vez más.
Entonces meta la mano derecha en el bolsillo izquierdo de sus pantalones, como prueba de sumisión total al ángel de lo extraño. Por motivos obvios, me encontré en la absoluta imposibilidad de hacerlo. En primer lugar, me había roto el brazo izquierdo al caer de la escalera, y por lo tanto, si hubiera soltado la mano derecha, me hubiera encontrado sin ningún asidero. En segundo lugar, seguiría sin pantalones hasta que me volviera a cruzar con el cuervo. Me vi obligado, pues, lamentándolo mucho, a negar con la cabeza, intentando así hacer comprender al ángel lo inconveniente que me resultaba en aquel momento cumplir su muy razonable orden. No obstante, en el momento en que lo hube hecho, «¡Entonces váyase al diablo!», rugió el ángel de lo extraño. Cuando hubo pronunciado estas palabras, sacó un afilado cuchillo y cortó la cuerda de la que yo pendía. Y como en aquel momento pasábamos por encima de mi casa, que, en el transcurso de mis peregrinaciones, había sido cuidadosamente reconstruida, dio la casualidad de que me colé de cabeza por su gran chimenea, yendo a tomar tierra en el hogar del comedor. Cuando recobré el sentido, ya que la caída me había dejado muy atontado, descubrí que eran alrededor de las 4 de la mañana. Me quedé tendido en el lugar donde había ido a dar tras mi caída desde el globo. Mi cabeza estaba hundida en las cenizas del fuego apagado, mientras que mis pies reposaban sobre lo que quedaba de una pequeña mesa, que estaba volcada, y entre los restos de un postre variado, entremezclados con un periódico, algunos cristales rotos y un recipiente vacío de Schiedam Kirschenwasser. Esta fue la venganza del ángel de lo extraño. Fin del relato. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. No olviden darle like, comentar, suscribirse, compartir el video. Nos vemos.